La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Empezamos ayer a comentar el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo y decíamos que en particular este capítulo presenta dos servicios propios de aquel entonces, desde esta preocupación de consolidar la vida comunitaria, la estructura de la comunidad, de tal forma que se garanticen dos cosas: la convivencia pacífica, armónica, solidaria entre quienes pertenecen a la comunidad, y segundo, que se mantenga el centro, lo irrenunciable de la fe cristiana, de la memoria del Señor Jesús, como hemos dicho. Los dos puestos de los que habla, el episcopado, el obispo y el diácono, toman el nombre de cargos propios del servicio civil grecorromano de aquella época. Literalmente, episcopos significa supervisor, el que ve desde arriba. Se toma ese término como para entenderlo, y el término de diácono, que significa servidor, para subrayar, hoy diríamos, hay un directorio, ente directivo de la comunidad, y hay otro ente ejecutorio, que serían los diáconos. Pero no debemos de perder de vista que el sentido original, y que le da el nombre a esta colección de cartas, Primera y Segunda Timoteo y la carta a Tito, como pastorales, es que el concepto fundamental de quien acompaña a la comunidad, quien tiene la responsabilidad de la comunidad, es un pastor, alguien que cuida, que asegura de que no le falte alimento a sus ovejas, que no tengan peligro, etc. Entonces, eso no lo debemos de perder de vista, aunque se hayan adoptado estos otros términos que, como les decía, provían ya de la administración civil de la época. Vamos a leer el capítulo, la primera parte, donde se describen estas dos categorías de servicio, y luego lo comentamos. Son los versículos del 1 al 13. Es muy cierta esta afirmación. Si uno aspira al episcopado, desea una tarea importante. Por eso el obispo ha de ser intachable, fiel a su mujer, sobrio, modesto, cortés, hospitalario, buen maestro, no bebedor ni pendenciero, sino amable, pacífico, desinteresado. Ha de regir su familia con acierto, manteniendo sumisos a los hijos con toda dignidad, porque si uno no sabe regir la propia familia, ¿cómo se ocupará de la iglesia de Dios? No debe ser un hombre recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en la que cayó el diablo. Es conveniente tener buena fama entre los creyentes, los no creyentes, para que no se desacredite y no lo enrede el diablo. Asimismo, los diáconos sean hombres respetables, de una sola palabra, no dados a la bebida ni a ganancias deshonestas. Han de conservar con conciencia limpia el misterio de la fe. También ellos han de ser probados primero, y si resultan irreprochables, ejercerán su ministerio. Asimismo, las mujeres sean dignas, no murmuradoras, sobrias, de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a sus mujeres, buenos jefes de sus hijos y de su casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un rango elevado y autoridad en cuestiones de fe cristiana. Palabra de Dios. Pues ya podemos ver cómo inicia describiendo la primera de estas categorías de servicio o tipos de servicio, el episcopado. Dice, quien aspira al episcopado. Yo creo que habría que traducirlo quien se siente llamado al episcopado. No es que a alguien le parezca que es una dignidad o un cargo que le parece atractivo porque va a alimentar su ego, ni mucho menos. Más bien que se siente invitado a eso. Ya veremos más adelante, por el contexto, que esta traducción es más factible, porque no es que hubiera una fila de personas que se quisieran hacer obispos o servir. Recordemos que es una iglesia perseguida.
y ser la cabeza de ese colectivo que es visto con sospecha por el poder de la época, pues no es particularmente apetecible. Entonces más bien está animando a que si se sienten invitados por el Espíritu no le den la espalda a esa llamada, a esa vocación. Subraya que es una tarea importante, necesaria para la comunidad, siguiendo la memoria del Señor Jesús en cuanto a la actitud propia de todo cristiano y en particular quien tiene un cargo de autoridad. El amor y el servicio debe ser el centro, el criterio fundamental de su ser y quehacer. Además de eso, le pide una congruencia de vida y pone una serie de recomendaciones, podríamos decir casi requisitos, que sea intachable, es decir, que goce de buena fama entre la comunidad. Ya más adelante dirá, también espero, y en particular de los diáconos, que tengan buena fama con la gente que no es cristiana, los no creyentes. Entonces, importante que sea intachable, que sea fiel a su mujer. Pues queda claro que en esta época no era un requisito el celibato, ni mucho menos, para poder ejercer este servicio a la comunidad. Faltarían o pasarían casi 300 años, un poquito más, para que esta disciplina del celibato empezara a extenderse entre las personas que pertenecían al clero. De esto vamos a hablar más adelante. Las personas que ya en una iglesia plenamente estructurada, a través de la imposición de las manos, recibían un ministerio particular. Y entonces empezó, a partir de ese siglo, esta disciplina. Disciplina en cuanto a recomendación, disciplina de estilo o de tipo de vida de la iglesia, que tiene sus razones. Ahorita no nos vamos a meter a eso, pero en esta época no, es evidente. Entonces, pero sí se pide que tenga una relación correcta de fidelidad con su mujer, que sea sobrio, no sea una persona que derroche, etcétera, modesto, cortés, hospitalario, buen maestro. Todos estos elementos propios de alguien que vive a plenitud los valores del Evangelio y los transmite. No debe ser bebedor ni pendenciero, porque contradice a todo lo demás. Más bien amable, pacífico y desinteresado. Esto es algo realmente importante. La Iglesia Ortodoxa aseguró algunas de estas cosas, y sobre todo la cuestión del desinterés, al poner en sus costumbres, en su manera de entender estos ministerios. Si bien la Iglesia Ortodoxa permite que presbíteros se puedan casar, los diáconos también, que sean hombres casados más bien, que sean ordenados diáconos o presbíteros, no permite que los obispos sean hombres casados ordenados. Los obispos vienen del monasticismo, son monjes. Por lo tanto, nunca han tenido propiedad ni tienen esa visión de carrera de poder obtener algún tipo de beneficio de este tipo. Ese es un elemento interesante que la propia historia nos ha mostrado que es una gran tentación. Mañana seguiremos analizando estas recomendaciones del autor a quien pretenda o se sienta invitado a prestar este servicio. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.